Hola amigos, voy a seguir hablando un poquito en este vídeo sobre lo que está pasando en Inglaterra, en el Reino Unido, sobre las elecciones y después al final quizás un poquito sobre Francia, un pequeño comentario, pero sobre las elecciones en el Reino Unido le voy a dar otro giro y es que les voy a contar lo que dicen dos cómicos. ¿Por qué cómicos? Bueno, porque es diferente y dicen las cosas de una forma como los cómicos, los buenos cómicos que critican al gobierno y que critican al poder, a veces las dicen de una forma en que de una forma seria quizás no las puedas decir, ¿no? Y el primero se llama Tom Walker y tiene un canal en el que él se llama Jonathan Pye, un nombre distinto, ¿no? Y entonces lo que pretende es ser un corresponsal para las noticias serias en televisión y empieza diciendo muy seriamente, pues aquí estamos delante del Parlamento, el primer ministro se va a reunir con tal y después él pretende que la cámara se apaga y entonces empieza a decir las cosas como él verdaderamente las siente. Y además se enfada muchísimo y tal. Y después vuelve la cámara, pretende que la cámara vuelve y entonces dice, bueno, y aquí estamos todos, pues es bastante divertido de la forma que lo hace, de una forma muy creativa. Bien, entonces empieza a hablar sobre él está muy contento de que el gobierno conservador, ahora va a empezar, he oído una entrevista con él y dice, hombre, claro, tenía que criticar al Partido Conservador, ahora voy a empezar con el Partido Laborista, pero bueno, como el Partido Conservador ha sido más o menos derrumbado, empieza él diciendo, y además se enfada, yo no me voy a enfadar, pero lo dice así de una forma. Al mirar los últimos 14 años de gobierno conservador, mientras miramos hacia atrás este grupo de imbéciles obstinados, arrogantes, impertinentes, despiadados, 14 años tratando de mantener unido a su inútil y megalómano partido político, mientras dirigían al país, que llevaban al país como sonámbulos a una batidora de cocina. 14 años, 5 primeros ministros, 7 cancilleres de economía, 8 secretarios de asuntos exteriores, 13 secretarios de cultura, uno de los cuales, una de ellas era una señora llamada Nadine Dorries, no les interesa demasiado, pero dice, una mujer tan estúpida que cree que el Canal 4 es una marca de perfume. 8 secretarios del Interior, incluido la sonriente muñeca Priti Patel. Bueno, después nos da un montón de ministros que además todos tienen algo en común y es que o son de descendencia de la India o de Pakistán. ¿Sí? Y entonces dice, pero bueno, que pensamos que iban a ser los salvadores, pero resulta que ellos también se pueden convertir en un vicioso, represivo, mentiroso, codicioso, desagradable, increíblemente rico grupo, increíblemente rico, pero en quiebra moral. Nada menos que 16 ministros de vivienda, lo cual explica que el Reino Unido sea el lugar más difícil para encontrar una casa en Occidente. En el año 2000, una casa costaba 4 veces el salario promedio. Hoy cuesta 8 veces el sueldo promedio. Y los trabajadores estamos 11.000 libras peor por año. Después de 15 años de un estancamiento salarial casi sin precedentes, hemos pasado de 29 billonarios a 177.
mientras que la clase trabajadora ha estado soportando una austeridad paralizante, los impuestos más altos en 70 años, los impuestos corporativos más bajos en 50 años, los ricos son mucho más ricos, los pobres mucho más pobres y las calles principales están todas prácticamente tapiadas. Hemos soportado la arrogancia de David Cameron, que fue primer ministro y después, ahora últimamente, ministro de Asuntos Exteriores. Hemos soportado la arrogancia de David Cameron, el caos de Theresa May, las mentiras de Boris Johnson y Liz Truss, tirando 30.000 millones de tu dinero al retrete. 10.000 millones en comercio, 4.000 millones en pérdidas de ingresos fiscales, mientras que nuestros agricultores y pescadores fueron vendidos por una bicoca río abajo, el peor déficit comercial desde que comenzaron los registros, y nuestra deuda nacional ahora en 3 trillones. La deuda estudiantil promedia ha aumentado de 5.000 libras a 50.000. La falta de viviendas se ha duplicado. La pobreza infantil se ha triplicado. La crisis energética, que tiene aquí poco que ver con la guerra en Ucrania y más con el capitalismo desenfrenado y la codicia desenfrenada, las facturas de energía más altas en Europa, con 6.7 millones de personas que viven actualmente en pobreza energética. El llamado Partido de Ley y Orden, el Partido Conservador, ha supervisado o no retrasos récord en los tribunales, retrasos de 5 años en casos de violación y los violadores librándose de la cárcel porque las cárceles están llenas, escasez crónica de jueces, además de una narrativa que nos dice que los jueces son enemigos del pueblo. Vendieron 600 comisarías de policía, redujeron el número de policías por 21.000 y luego las aumentaron por 20.000, lo cual no es un aumento en el número de policías, no importa cuántas veces te digan que lo es. El precio del tren, de tren, el más alto en Europa. No es de reírse. La pensión más baja en Europa. Las listas de espera más largas en la historia del servicio sanitario. Somos una nación de gente con dientes podridos. Gente hospitalizada por desnutrición. No es de risa. El escorbuto. Miles de millones de dinero de los contribuyentes desperdiciados en contratos del EPP, del equipo personal protectivo durante la pandemia. Desperdiciados en contratos con sus amiguetes ricos y dejaron que los cuerpos se acumularan y mataron a docenas de miles de pensionistas durante la pandemia y luego nos mintieron al respecto. Disminuyeron nuestras fuerzas armadas, cerraron y vendieron nuestras estaciones de bomberos, cerraron y luego vendieron nuestras bibliotecas. No construyeron eso que decían de 40 nuevos hospitales que Johnson había prometido y forzaron a los ayuntamientos a la quiebra. Desperdiciaron miles de millones en el SH2, esto es el high speed, es el tren de alta velocidad. Votaron para permitir que los banqueros tuvieran bonos sin límites. Permitieron que BP, una compañía petrolífera, claro, y Shell robaran nuestras reservas de petróleo y gas. Sí, sin pagar impuestos, mientras que Noruega, por supuesto, hizo lo contrario y tiene un fondo soberano de riqueza de más de 1,6 billones y nuestras compañías de agua privatizadas están arrojando cantidades récord de excrementos a nuestros ríos y océanos.
Los escándalos de Windrush. Este es un escándalo que fue muy prominente porque eran los emigrantes que durante los años 50 y 60, los primeros emigrantes a Inglaterra que venían del Caribe, sobre todo de Jamaica, se les permitía venir. Y después, hace unos años, hace 3 o 4 años, el gobierno dijo que eran ilegales y hubo una furia por todo. Bueno, pues eso es el Windrush, que era el barco en el que habían venido. Y bueno, más cosas así un poco domésticas. Y después dice el Partygate. Esto sí que fue importante. Durante la pandemia, que todos estábamos en la casa acorralados, pues después salió que los funcionarios que trabajaban en el número 10 de Downing Street, donde están las oficinas, donde vive el primer ministro, que tenían fiestas, pero fiestas, pero además después se vio en vídeos que lo habían grabado. Y sobre todo, lo que fue de muy mal gusto es que tuvieron una fiesta enorme con, bueno, toda clase de bebidas y tal, y allí los veías. Y fue el día precisamente que murió el príncipe Felipe, el marido de la reina. Y ese día o el día anterior. Y después vimos a la reina durante el funeral en la capilla, que estaba aislada completamente, con la máscara negra, ella solita allí, anciana ya. Y bueno, que ella seguía las normas que teníamos todos, ¿no? Mientras los funcionarios, burócratas, estaban, claro que no creían que aquello era verdad, porque se les ve con grandes fiestas. Y eso se le llamó como Watergate, pues se le llamó Party, Fiestagate, ¿sí? Durante la pandemia. Aquello fue tremendo cuando salió a la luz. Y bueno, después empieza a hablar de ministros, a un bully que se le vio manoseando, bueno, rastreando un montón, no puedo decir los nombres porque yo esto no lo puedo confirmar, pero corruptos, todos contratos sucios, donantes racistas y mentiras y mentiras y mentiras. Y sí, de acuerdo, la pandemia no ayudó y la guerra de Ucrania tampoco ayudó, pero no los creas cuando te digan que esa es la única razón por la que eres más pobre esta semana de lo que eras la semana pasada. Mientras que Rishi Sunak es más rico esta semana de lo que era la semana pasada. Rishi Sunak recortó los impuestos sobre el champán el mismo día que recortó fondos para reconstruir escuelas. Y quiere ahora volver a traer la mili obligatoria. ¿Y qué más van a traer de vuelta? Y todo esto lo dice así muy, muy enfadado. Y después pretende que la Cámara de nuevo se vuelve a corresponsal y dice, bueno, señora, damas y caballeros, un viaje, esto fue un poco de un viaje al pasado con algún que otro altibajo, pero bueno, los llama estafadores, arrogantes e incompetentes. Y espero que los echemos fuera y espero que pasen muchos años en el desierto y que piensen bien en lo que han hecho. Este es uno de los cómicos. Otro cómico que tiene muchísima gracia también se llama Andrew Lawrence. Y este tiene un vídeo, empezó a decir, esto fue 3 semanas antes de las elecciones, y dice, el Partido Conservador está a punto de ser derrotado por completo en las elecciones generales en las que el ciudadano británico le va a dar una mayoría a un partido laborista que no ha dado absolutamente indicación alguna de lo que va a tramar o de
o que esté o que se le vea en condiciones de ocupar su cargo. ¿Cómo hemos llegado a esta miserable penuria? Bueno, pues yo les voy a dar 5 razones. Razón de 5 a 1. La 1 es la más importante, la 5 la menos. 5 nada más. 5. Brexit. El ciudadano había votado a favor de abandonar la Unión Europea, brindándonos una magnífica oportunidad para nuestra autodeterminación como nación y la renovación nacional. Las posibilidades eran infinitas en términos de acuerdos comerciales con otros países del mundo, en términos de poder contratar nuevos acuerdos. Y de repente esto es porque una de las cosas que se dice es que los conservadores han traicionado, no hicieron nada, firmaron y después lo dejaron todo. O sea que hay mucha gente que se siente traicionada porque no llevaron nada a cabo, no hicieron cambio alguno. Entonces dice, de repente casi ya no estábamos atados a la interminable burocracia europea, las regulaciones, éramos libres de reestructurar nuestra economía en el interés del pueblo británico. Pudo haber sido una oportunidad creativa para buenos políticos, increíblemente emocionante para todo el país. En cambio, los conservadores no solamente no supieron aprovecharla, sino que nos traicionaron. Y a cambio, la Unión Europea logró extraernos una increíble cantidad de dinero simplemente para que pudiéramos salir de su control globalista, antidemocrático. Los principales acuerdos comerciales nunca los intentaron y nuestras fronteras siguen teniendo más fugas que una tubería de aguas residuales. Es el punto número 5. El punto número 4, el servicio de sanidad pública, que ha sido un abismal fracaso permanente de dinero durante décadas, una sombría resaca socialista ya no adecuada para estos tiempos. Y esto es desde por lo menos los años 70. Los conservadores han tenido 14 años para llevar a cabo los cambios radicales necesarios que nuestro sistema de atención médica tan desesperadamente necesita. En cambio, estamos ahora en un punto en el que acceso a tratamiento es prácticamente inexistente para cualquiera que no tenga cobertura sanitaria privada. Y sin embargo, seguimos inyectando miles de millones de libras al Departamento de Sanidad para pagar los salarios y las pensiones, digamos, de aquellos varios estratos de los gerentes y de la burocracia que hacen absolutamente nada, mientras tu abuelita yace en una camilla en un sucio pasillo de un hospital horriblemente abandonado y rezando quizás para que la muerte no le tarde mucho. Número 3. Impuestos. Tradicionalmente, un voto para los conservadores era un voto para pequeña burocracia y bajos impuestos. Y aquí estamos, después de 14 años de gobierno conservador, con los impuestos más altos en los últimos 70 años y niveles horribles de despilfarro en el sector público, con cantidades repugnantes de dinero de los contribuyentes desperdiciados en miles de funcionarios, gestores, departamentos gubernamentales que no tienen razón alguna para que existan. Parásitos domésticos los llaman. Número 2. La inmigración. La afluencia masiva de millones de migrantes no calificados de otros países en nuestro país en los últimos años es como nada que hayamos visto en la historia de nuestro país, prometiéndonos repetidamente que las cosas las tendrían bajo control y, sin embargo, la situación ha empeorado considerablemente bajo los conservadores hasta el punto de que este país es ahora irreconocible.
la delincuencia, división social son absolutamente omnipresentes, los servicios públicos están abrumados hasta el punto de una disfunción total. El mundo nos ha venido con un platillo de limosnas y este gobierno conservador ha echado todos nuestros impuestos allí. Bueno, aquí de lo que está tratando es de que, vamos a ver, en Inglaterra, me parece que esto ya lo comenté, en Inglaterra durante muchísimos años había una emigración legal, tenías que venir con un contrato y tal. Y después Tony Blair en los años 90 cambió eso y empezaron a entrar millones de personas, sobre todo de los países del este. Y después de la guerra de Irak, pues entró mucha gente. Bien, entonces la gente no estaba contenta porque llegan muchos ilegales a través del Canal de la Mancha, ¿no? Y entonces, durante 14 años, el Partido Conservador, sabiendo que esa era una cosa que molestaba a la gente, prometía, sí, que lo tendrían bajo control. Y sin embargo, en estos 3 últimos años se ha triplicado. Entonces, eso se considera otra traición, es por lo que hace mención de ello. Y bueno, el número 1, COVID y la pandemia esta. 2 años de bloqueo total del individuo para combatir un virus con una tasa de mortalidad de menos del 1%. Una así llamada vacuna apenas probada que a todos nos obligaron a tomar. El gobierno lleno de ministros aprovechando para repartirse contratos entre ellos y a sus amiguetes y llenarse sus bolsillos mientras a nosotros nos mantuvieron encerrados en nuestras casas, sumidos en la pobreza. Dañaron la educación de nuestros hijos. No solo es esto imperdonable, es criminal. Varios ministros durante la pandemia deberían estar pudriéndose ahora en la cárcel, desgraciados. Y estos fueron solamente cinco puntos en los que los conservadores arruinaron a Gran Bretaña y con viento fresco a toda esa basura. Bueno, es una forma de decirlo. Lo dejo ahí. Gracias por escuchar. Adiós. O sea, que no se sientan ustedes tan mal en sus países, que aquí las cosas no van muy bien.